Buenas tardes, vamos tomando asiento. Esta es la mesa número 5, Políticas de Igualdad de Género en el mundo de la educación superior. En esta mesa tenemos muy distinguidas y distinguidos presentadores, expositores y comentaristas sobre ese tema que nos interesa, que las políticas. Hemos visto los problemas, hemos visto las brechas y los retos. Ahora vamos a hablar de las políticas, las acciones que podemos tomar para cerrar estas brechas hacia adelante. Como ponentes tenemos las coautoras de un importante trabajo sobre el tema y activistas también en el tema, Patricia Ruiz Bravo de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Patricia es socióloga por la Católica, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora especializada en temas de desarrollo rural y género. Tenemos también Jimena Sánchez Barnechea, socióloga y máster en antropología por la Universidad Católica, docente, consultora e investigadora en temas de género y violencia y desarrollo social. Actualmente Jimena se desempeña como directora ejecutiva del programa Espacios de Mujeres Líderes en Instituciones de Educación Superior en las Américas, EMULIS. Muy importante, muy interesante. Luego voy a presentar posteriormente los tres comentaristas de lujo que tenemos, Patricia Salas, Gustavo Yamada y la doctora Lorena Macías. Gracias. Patricia. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. La presentación del paper que hemos preparado Jimena y yo estará a cargo Jimena. Yo solo quería hacer una introducción. Esta sistematización de políticas de género que existen en otras universidades, tanto de América Latina como Europa y Estados Unidos, surgió como resultado de las políticas que había aprobado la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, en el Grupo Sofía vimos como interesante e importante, no solamente, como se ha señalado, ver qué está pasando, cuáles son las brechas, cuáles son los problemas, sino también un poco dar una mirada a cuáles son las políticas que desde las instituciones de educación superior se están desarrollando. Como ya la Católica había sido la que había desarrollado estas políticas, pues nos encomendaron ese paper, y yo pensando en todo lo que se hablaba en la mañana de las mentorías, le pedí a Jimena que hiciera este paper conmigo, porque es bien importante también de que vaya habiendo recambios generacionales para que todo este tema pueda seguir por las rutas que estamos pensando, ¿no? Entonces, yo voy a dejar a Jimena para que haga la exposición y cualquier duda o pregunta ya contestamos entre las dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo que se sientan allá para poder. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias nuevamente al Grupo Sofía por la invitación de estar aquí el día de hoy. Pasando... Pues nuestra investigación trató... No sé por qué está... Ahí, ya. Nuestra investigación parte justamente sobre política, ¿no? En base a las investigaciones que ya se han estado presentando el día de ayer y el día de hoy, encontramos sin eso, y es una cosa que ayer hemos discutido en otras reuniones con Sofía cuando estábamos avanzando en la investigación, que cada quien hizo su presentación de una temática y de pronto nos dimos cuenta que las problemáticas eran similares, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo a la hora de trabajar, ¿no? Y encontrábamos que los temas y las barreras se siguen manteniendo aún presentes. Entonces, frente a esto, justamente con Patricia lo que queríamos hacer era ver, ¿y ahora y qué más? ¿No? Sabemos cuáles son estas problemáticas aquí vigentes y cómo las volvemos políticas, cómo generamos esto que se vuelvan en cuestiones de cambio. Entonces, esto es un poco haciendo un repaso de las distintas... de las distintas cuestiones que hemos estado viendo a lo largo de estos días, ¿no? Sobre cómo ya hay avances de las mujeres ingresando masivamente a las instituciones de educación superior, hay las mujeres que están cumpliendo, teniendo primeros puestos, saliendo con honores, evaluaciones
adecuadas, culminando exitosamente las carreras. Sin embargo, todavía existen desigualdades en el acceso, la representación proporcional en el mercado laboral no es la adecuada y en los cargos de liderazgo aún vemos grandes brechas. Y entonces encontramos que las instituciones de educación superior terminan siendo como un microcosmos donde se leen distintas situaciones de desigualdad que se presentan también en la sociedad más amplia. Vemos dentro de las instituciones de educación superior discriminación de estudios en carreras científicas, que ya se habló, la élite discriminada y las mujeres siendo no hay en esa élite discriminadas, doblemente discriminadas por la situación de género, el chilly climate, la tubería con goteo, techos de cristal, estereotipo de género, las mujeres como principales cuidadoras y reproductoras y demás problemáticas que se presentan como dificultades para estar en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces, justamente como Patricia había comentado, decidimos hacer esta investigación basándonos en universidades que tratamos de buscarlas, primero en base a algunas de las redes que la Universidad Católica ha pertenecido, como Misial, Equality y Emulíes, pero también tratando de encontrar otras que comenzamos a buscar sus políticas de igualdad o que tengan algunas acciones de igualdad que eran interesantes para analizar, y decidimos centrarnos en estas 8, en Costa Rica, España, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido y Estados Unidos. Ay, muchas gracias. Ya. Y quisimos analizar entonces en estas universidades cómo es que se presentaban, ya sean las políticas o algunas otras acciones, en caso no tienen una política de igualdad como tal, relacionadas a estudiantes, docentes, administrativos u otros miembros de la comunidad. Entonces, la metodología que utilizamos fue, nos basamos en... Al inicio voy a confesar que fue difícil buscar por dónde comenzamos a hacer esta investigación. Entonces, decidimos comenzar a hacer un mapeo desde las políticas nacionales de igualdad de género. Entonces comenzamos a revisar los casos de Perú, Colombia, Chile, España y algunos casos que decían de la Unión Europea con respecto al Horizonte 2020, ¿no? Y sobre eso generamos una serie de temas, encontramos distintas temáticas que estos distintos planes de igualdad mencionaban. Luego lo que quisimos hacer es, de lo que están haciendo estas 8 instituciones, queremos ver entonces cuáles de todas estas temáticas que hemos encontrado de los planes nacionales, y entendiendo que las instituciones de educación superior son microcosmos de una situación social mayor. Entonces, identificar cuáles tienen relación justamente con los temas de educación superior y trabajo, porque las universidades y las instituciones de educación superior cumplen con esos 2 espacios, y sobre eso identificar pues cuáles son las acciones que se están llevando a cabo con respecto a género y el fomento de la igualdad de las mujeres en estas temáticas. A la vez, cuando hablamos de las políticas nacionales, la CEPAL justo nos sacó un documento ahora a inicios del año que nos sirvió mucho como base, donde se identificaban que las políticas pues también han pasado por todo un proceso, ¿no? Iniciaron con un enfoque de igualdad de oportunidades, buscándose que, bueno, vamos a igualar hombres y mujeres en las distintas condiciones, para luego darse cuenta que a la hora de pensar que las cuestiones son iguales, nos olvidamos o no vemos realmente tampoco las problemáticas y las dificultades que las mujeres tienen de manera desigual que los hombres para acceder a estas oportunidades iguales. Entonces ahí aparecen las políticas de acción positiva, afirmativa o políticas de equidad. Y que la tendencia actual, que es realmente mucho más difícil, es que no solamente se traten de políticas un poco aisladas, sino que realmente sean transversales, es decir, que penetren en el ADN de las instituciones para que entonces se logre cumplir cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de igualdad en sentido de lo que se quiere lograr con hombres y mujeres en las instituciones de educación superior, entonces sea algo que parte y atraviese las distintas instancias y los distintos componentes de las instituciones. Entonces nos basamos también en esta clasificación que hace el Horizonte 2020 de la Unión Europea
sobre separar las políticas orientadas, las acciones de las políticas orientadas en tres grandes rubros. Aquellas que están orientadas para cerrar brechas y combatir estereotipos de género, aquellas que están orientadas al tema de conciliación de vida privada y laboral, y aquellas que están orientadas a la eliminación de la violencia contra la mujer. Y como resultado final, lo que quisimos hacer es dar algún alcance de qué podemos hacer con estas políticas, cómo podemos guiar y ayudar a comenzar a guiar el proceso de instituciones que de repente no han comenzado a generar políticas de cambios, o que de repente tienen el interés o están en un momento inicial y necesitan una guía por dónde puedo comenzar, encontrando toda una gran cantidad de acciones posibles a realizarse. Entonces, cuando hicimos nuestro primer mapeo de todos nuestros planes de igualdad de los países ya mencionados, esto es un poco lo que sacamos, todas estas temáticas, ¿no?, divididas en estos tres ejes. No me voy a detener aquí para contarles todas las temáticas porque se nos acaban los 20 minutos que tenemos de la presentación, pero además, y esto abre así un gran paréntesis para comentarles que lo que estamos presentando aquí es realmente una pequeña parte muy rápida de lo que va a aparecer en nuestro capítulo, así que es una invitación realmente a que lean el libro y lean nuestro capítulo cuando esté disponible. Solo les ponemos aquí algunos ejemplos para que vean un poco cómo es que hemos ido trabajando el tema. Entonces, si encontramos el eje de cerrar brechas y combatir estereotipos de género, ubicábamos alguna universidad, por ejemplo la Universidad de Harvard, y la temática que la Universidad de Harvard quería abordar en su política era disminuir la brecha salarial y fomentar la igualdad de pago. Entonces, la acción concreta que presenta la universidad es un sistema de monitoreo constante para garantizar igualdad de salarios y en proceso de selección del personal. Como habíamos visto también que las políticas tienen distintos enfoques, sea de igualdad, de equidad o transversalización, entonces encontramos que esta sí busca la igualdad, ¿no? Busca que hombres y mujeres tengan el mismo pago. No está buscando ver por qué a las mujeres se les hace más difícil alcanzar a estos cargos o tener estos salarios, o por qué hay las dificultades, o qué cosas están encontrándose detrás que sean menos claras, o menos obvias, o menos visibles, sino que lo que le interesa es ver los números como tal, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, encontramos la Universidad de Barcelona, que viendo la temática de contrataciones y acceso a cargos, dice que va a dar prioridad en la contratación y la promoción profesional a las personas del sexo menos representado en caso de igualdad de méritos y calificaciones, ¿no? Y claramente aquí lo que hace es justamente una política orientada a la equidad, donde se le trata de dar más peso para apoyar a generar este desbalance. En el caso de conciliación de vida privada y laboral, aquí queríamos presentar brevemente una pequeña parte de lo que ha sido la política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quisiera acá detener para hacer un cherry a la política, porque acabamos de regresar con Pepi de Bruselas, de la reunión de rectoras europeas, donde fue compartida la política con las instituciones de allá y con el gobierno español, y realmente fue muy aplaudido porque lo veían como algo muy vanguardista y muy avanzado justamente sobre las temáticas que se proponen, ¿no? Ahora justamente el reto que se presenta es ver cómo se hace seguimiento, cómo se cumple con las cuestiones, ¿no?, y cómo se avanza con el tema. Pero bueno, una de las acciones que se presentan, que es para las concesiones para personas cuidadoras, estarían en que aquellas profesoras que tengan hijos o hijas menores de 5 años tengan preferencia en la elección de horarios diurnos, ¿no? O la ampliación del servicio de cuna, una cuestión de lo que estuvimos hablando hace un momento con un grupo de las colegas, ¿no? Entonces es justamente como esta política va orientada hacia un tema de equidad, hacia dar prioridad o ciertas acciones orientadas a un grupo justamente para ayudar a apalancar y cambiar el desbalance que existe entre ambas partes. Con el tema de transversalización, más bien ahí se encuentra la mayor dificultad, porque justamente como esto supone permear dentro del ADN de las instituciones, ha sido muy complicado. Ahí no hay las acciones que se presentan son menos obvias dentro de las políticas, ¿no? Y la que ubicamos de manera directa, que hace una mención al tema, es la UNAM, que claro está, es un referente para otras instituciones sobre el tema de políticas de igualdad, equidad y demás que se tengan. Y justamente lo que hacen es buscar
permear en las distintas miembros de la comunidad, en las distintas etapas y momentos de las instituciones, para justamente apalancar y fomentar el rol de las mujeres dentro del trabajo. El otro trabajo que hicimos fue también de ubicar cómo estas políticas se encuentran, qué tan visibles y qué tan obvio es el tema de mujeres y género dentro de las mismas políticas. Y esto lo hacemos referencia porque cuando comenzamos a hacer la revisión de documentos, nos dimos cuenta que en muchos casos hay políticas o hay acciones que se están realizando en las instituciones, pero que no necesariamente pertenecen a un plan de igualdad. Entonces, es ahí donde también de manera un poco decidimos bajarnos de nuestra nube, que queríamos hacer un mapeo total, para decir realmente que lo que podíamos íbamos a presentar lo que encontrábamos de estas instituciones. Para dar un ejemplo, ¿no? En la misma Universidad Católica tiene política con mención directa a género-mujeres, que es la política de igualdad de género para la docencia. Pero también tiene políticas relacionadas con la problemática, donde no se menciona de manera explícita el tema, pero que sí está orientada a esta temática, que es el Reglamento de Prevención e Intervención en casos de hostigamiento sexual, ¿no? Y de manera indirecta, donde en el tema, si uno quiere buscar políticas de género, en el Reglamento Interno de Trabajo no se nos viene a la mente que sí hay acciones también orientadas a ello. Entonces, esto es para ejemplificar que justamente la temática es que se están haciendo acciones, muchas más de las que quizás creemos en distintas instituciones, pero que no necesariamente son tan obvias porque no aparecen con un título como tal, ¿no? Cuando estuvimos conversando con el grupo Sofía dentro de estas reuniones de coordinación, uno de los temas que salieron ahí a trabajar fue el tema del impacto de las políticas y cómo estaban haciendo evaluaciones de estas políticas y qué impacto estaban teniendo. Y lo que también hemos encontrado, que así como ocurre muchas veces en los casos de las políticas a nivel nacional, no hay casi evaluaciones. Las evaluaciones que hemos encontrado, como por ejemplo la Universidad de Málaga, que no era materia de nuestra investigación, pero es con la que encontramos, estaba orientada a ver cuántas acciones se habían llevado a cabo y se habían cumplido. O sea, si yo tenía pensado hacer 5 talleres, hice 4, ¿no? Y entonces era una evaluación de esa índole. Y lo otro es que también encontramos algunos estudios que han comenzado a hablar o debatir sobre el tema de las políticas, por ejemplo, las family friendly, ¿no? Es decir, las de conciliación que se están orientando y se han dado en Estados Unidos en distintas universidades, donde lo que se hizo es permisos de paternidad y maternidad de más de un año para hombres y mujeres que tenían un hijo o una hija. ¿Y qué es lo que se descubrió? Que estas políticas, al contrario de lo que se pensaba, terminaron siendo negativas para muchas de las mujeres, porque ese año los hombres lo utilizaban no para cuidar a sus hijos o hijas, sino para investigar, a sacar publicaciones y avanzar en su trabajo profesional. Entonces, la brecha, en vez de acortarse, se hizo más amplia. Entonces, frente a eso se están tomando medidas. Y hay estudios que hablan sobre estas medidas, sobre acciones que se pueden hacer, pero no tenemos todavía realmente, o no hemos encontrado evaluación como tal de impacto de qué es lo que está pasando. Sin embargo, nos podemos preguntar entonces, con todo este contexto, ¿para qué tenemos políticas de igualdad dentro de las universidades? ¿No? Y eso, el Instituto Andaluz de la Mujer nos dio muchas luces sobre el tema, diciéndonos, por ejemplo, que no solamente es un tema de compromisos a nivel internacional o nacional, sino que nos ayuda a tener un mejor diagnóstico y conocimiento de las instituciones, que es un tema que nos ayuda a manejar de mejor manera nuestros recursos humanos, que es un tema de responsabilidad social de la universidad y que ayuda a apalancar el factor de calidad y modernización para una mejora continua. Lisa Laxon, que es una rectora europea, lo que nos dice es qué podemos hacer entonces para que nuestras políticas sean exitosas realmente. Y ella lo que hace es una combinación de su experiencia que señala que es importante combinar tanto un análisis, hacer un diagnóstico de calidad de las instituciones que presenten justamente el tema de los problemas y las soluciones posibles a las problemáticas que se presentan, y eso unirlo con el nivel de aceptación que estas políticas pueden tener para la sostenibilidad de las mismas. Y eso es lo que da las claves de la efectividad. Ya para ir cerrando y terminando, justamente también dentro del EIG, que es la entidad que ve todo el tema de género y mujeres en la Unión Europea,
lo que nos señala es que tiene que haber un compromiso en conjunto de autoridades, mandos medios y la comunidad en general, justamente para poder tener éxito dentro de las políticas, y que se tiene que tener en cuenta otros factores como institucionalizar para tener una sostenibilidad real, como tener equipamientos adecuados para llevar a cabo las acciones, tener un marco legal y político comprensible y bases e iniciativas exitosas. Sin embargo, también se presentan algunas cuestiones de riesgo, que son la falta de continuidad por cambios, que no exista el financiamiento, que termine siendo una política en papel sin recursos reales para llevarse a cabo, que puedan existir resistencias organizacionales, a la cual nosotras con Patricia incluimos culturales también dentro de lo mismo, crisis económicas y social y la falta de apoyo de autoridades. Entonces, nuestras reflexiones finales a grandes rasgos, a ver, no se las voy a leer todas, pero como para tener un mapeo grande, que principalmente las políticas que hemos ido encontrando se han estado orientando al tema de estudiantes y docentes, y para eso tenemos que recordar también la importancia de incluir dentro de ellas el tema de todo el grupo administrativo como entes fundamentales también de la generación de cambios dentro de las instituciones. Que hay un trabajo, no hay tanto un cuestionamiento cuando se habla de muchas de las políticas para las mujeres, son políticas que ayudan a perpetuar su rol como principales cuidadoras y reproductoras, ¿no? Hago la cuna para que deje a su hijo, sin embargo, no estamos todavía cuestionando, o no de manera tan fuerte, los roles de género, ¿no? Para generar un mayor balance en el tema de conciliación y corresponsabilidad de tareas, ¿no? Necesitamos seguir aportando a la transversalización, necesitamos también ver cómo algunas políticas de igualdad están orientadas supuestamente a equilibrar, pero no estamos viendo las desventajas que han generado o que no permiten que se dé esa igualdad, y que a la vez otras políticas de acción afirmativa pueden ayudar a vencer barreras, pero también pueden estar generando otras mayores desventajas con las cuales tenemos que tener cuidado. Es importante seguir monitoreando, comenzar en todo caso, monitorear y evaluar las políticas. No nos olvidemos de la relevancia de la voluntad política para llevarlas a cabo, y también de lo que menciona Ana Buquet, la diferencia entre lo formal y lo real, ¿no? Que es decir, que no que tengamos una política escrita y aprobada significa que realmente vamos a poder tener cambios sustanciales dentro de las instituciones, ¿no? Por eso es necesario sensibilizar y concientizar. Y frente a eso, lo que nosotras estamos invitando para realizar, y este es un poco un ejercicio cuando pensamos, ¿cómo traemos la investigación a la acción? Este es un ejercicio que comenzamos a hacer, que en el capítulo lo encontrarán ya todo más desagregado, pero lo que hicimos es una suma restas de las dificultades en cuanto a recursos económicos, alcance político necesario y resistencias organizacionales y culturales que pueden tener distintas acciones para convertirse en realidad dentro de las instituciones. Y sobre esto hacemos un balance y podemos ver cómo una política de comunicación que rompe brechas puede ser una buena opción para que algunas instituciones puedan comenzar a trabajar, porque se pueden comenzar a trabajar desde una unidad muy pequeña, ¿no? Con pocos recursos, y además que no va a generar tantas resistencias o resistencias medias. Entonces es una buena opción para trabajar. Mientras que, por ejemplo, un tema de servicio de cuidado de menores, si bien no va a presentar tantas resistencias culturales, sí necesita muchos recursos económicos y necesita la voluntad de las más altas autoridades para que se lleven a cabo. Entonces eso puede dificultar justamente su implementación. Queremos agradecerles de parte de Patricia y de mi persona por este tiempo, por habernos escuchado, estamos atentas a sus preguntas, y terminar con una frase de Therese Murphy de Leige que dice "Change is not total nor permanent", haciendo referencia a que las políticas están en constante cambio también, y que para lo cual que exista una política no significa que ya logramos todo, sino que necesitamos estar mirándola constantemente, evaluándola y viendo cómo la seguimos ajustando. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Agradeciendo la invitación, felicitaciones por la investigación y la presentación, impecable. Creo que todo lo que hemos venido escuchando desde ayer, hoy en la mañana y esta investigación en particular nos llaman la atención sobre algo que creo que es bueno no perder de vista. Hemos avanzado mucho en los temas de equidad de género, hemos avanzado mucho las mujeres en nuestra posición en la sociedad, pero
nos falta un montón. Y la otra es que no nos podemos permitir bajar la guardia y no nos podemos permitir dar por sentadas muchísimas cosas. Creo que es muy importante el esfuerzo que está haciendo el Grupo Sofía y lo que nos han presentado en estas presentaciones, porque le han puesto evidencias a lo que eventualmente eran rumores, o como se dijo aquí al principio, parecían quejas de mujeres que sentían dificultades en sus propias carreras académicas. Entonces, poner evidencias a las problemáticas nos ayudan mucho, no solamente a encontrar las mejores rutas para la solucionática, sino también pueden ser una herramienta sumamente potente para la incidencia social, la incidencia pública, es decir, para convencer a los demás de que no estamos hablando de anécdotas personales, de quejas o de mujeres victimizadas, sino de hechos y procesos sociales que requieren de respuestas políticas, sea de tipo institucional o sea de tipo social. La presentación ha sido muy clara en muchas cosas. Un elemento crítico que se ha dicho, pero que igual no quiero dar por sentado, es el tema de abordar el tema de género en nuestras universidades. Tiene que ver con generar condiciones claras que protejan o hagan evidente el acoso y el hostigamiento sexual. Ese es un tema de todos los días, desde las formas más sutiles, para emplear los términos que hemos estado trabajando en este espacio, hasta las formas más grotescas. La protección del acosador sigue siendo el pan de cada día en nuestras universidades, y eso, tengo la impresión, sería una materia de investigación, es más grave en las universidades nacionales y mucho más grave en las universidades de provincia. Entonces, ahí hay un tema crítico y tiene que ver también con las otras condiciones para hacer el mejor ejercicio probable del desempeño laboral y académico de las mujeres, que está planteado en toda esta parte que se habla de la conciliación entre el trabajo o la vida laboral y la maternidad. Otro tema que no es nimio, que está puesto ahí, es el de la violencia. Hay algunos estudios, pero creo que necesitamos más, de la cantidad de mujeres académicas. Ayer se decía, de una u otra forma, somos la capa de mujeres de mayor grado de educación del país. Sin embargo, es muy alto la cantidad de mujeres que son materia de violencia por sus parejas, inclusive en parejas que todavía no son familia, es decir, cuando están todavía en etapa de enamoramiento, lo cual me parece que es sumamente grave, no solamente por lo que significa en sí mismo, sino por las repercusiones que eso tiene en el resto de tu vida. Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de toda la fuerza que necesitamos las mujeres para podernos poner en las mismas condiciones de trabajo y de competencia o de logros que pueden alcanzar los varones. El otro tema que no hay que pasar por alto es el de los estereotipos. La naturalización de la discriminación es tan, pero tan grande que no la vemos. Con frecuencia sigue siendo esta imagen de, pucha, yo pensaba que era una pared gris, pero un día se movió y resultó que era un elefante. Eso nos pasa todos los días. Lo decía una de las colegas aquí que daba muchas entrevistas por este tema de género. A mí me ha tocado varias también, y efectivamente la cantidad de cosas de las que he tomado conciencia de que estaba en una relación inequitativa, de la cual no me había percatado en su momento, es enorme. Es enorme, desde la elección de la carrera. Yo creo que mi papá no me hubiera dejado de elegir esta carrera si yo hubiera sido varón. Claro, yo soy socióloga de profesión, él estaba muy confiado que mi futuro estaba asegurado por el matrimonio, no por mi carrera. ¿No es cierto? Bueno, a mí me resultó regio porque no me hizo ningún problema para elegir la carrera, y felizmente me fue bien en la vida. No, pero cosas así. A mi hermano lo obligó
a seguir carrera en universidad privada porque la pública, donde estaba la carrera que él quería, no era una garantía que terminara por lo de las huelgas y todo esto. ¿No es cierto? Entonces, el varón sí tiene que asegurarse porque él va a ser el proveedor, tiene que tener éxito profesional. Entonces, eso solo para poner un ejemplo. Yo estoy seguro que a ustedes les vienen a la mente miles de ejemplos en los cuales no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta o no asumimos. Entonces, eso implica que a nivel de políticas institucionales sí tenemos que hacer un fuerte trabajo de información, sensibilización e incluso nosotros en educación decimos de generar conflictos cognitivos, es decir, ir al borde de nuestras creencias para poder generar otro escenario en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos, porque no estamos hablando de temas cognitivos, estamos hablando de creencias, de valores, de sentimientos y de sensaciones. Y eso es mucho más difícil de identificar, porque son las cosas que se aprenden sin querer queriendo, o si quieren, de la teta de la madre, y se ejercen sin saber cómo. Entonces, identificarlas es muy difícil, operar sobre ellas, por lo tanto, lo es mucho más. Entonces, será importante que en nuestras políticas institucionales lo incluyamos. ¿Por qué no hemos avanzado más en las políticas de equidad de género en la escuela? Porque no nos hemos puesto a pensar que todas esas maestras y maestros que están en la escuela, obligados por el currículo escolar a educar con perspectiva de género, son culturalmente machistas. Entonces no les podemos pedir, a pesar que cognitivamente les parece razonable, su práctica les dice cada momento lo que con palabras están tratando de trabajar con sus estudiantes. En esta lógica creo que yo estuve revisando ahora, a propósito de esto, lo que tenemos como modelos de calidad en la universidad y que están establecidos en los estándares tanto para el licenciamiento, del cual Lorena nos puede hablar mucho más, con más conocimiento, como para la acreditación de las universidades. Y la verdad es que no encontré nada que tuviera que ver con la prevención de cualquier tipo de discriminación, no solo la de género, porque en nuestras universidades hay varios tipos de discriminación. Aquí ya se dijo, ¿no? Ser mujer es una posibilidad muy grande de ser discriminada, pero no todas las mujeres somos discriminadas de la misma manera, ¿no es cierto? Las sabemos unas más que otras. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció también claramente cómo se acumulaban las situaciones de discriminación. En esa lógica es muy importante que las políticas institucionales atraviesen tres elementos importantes que creo que deben ser parte de su organización, algunos de los cuales se han mencionado acá. Uno, los instrumentos de gestión, que creo que podríamos hacer incluso un observatorio de mirar qué dicen los estatutos de nuestras universidades, los modelos educativos, los planes estratégicos e inclusive las partes axiológicas de los currículos de nuestras carreras acerca de la discriminación, de la violencia, de todos los tipos, pero en este caso la de género en particular. Segundo, la información. Tal vez pudiéramos tomar algún acuerdo con las del Grupo Sofía para hacer un fuerte trabajo de incidencia para que las universidades empiecen a arrojar información discriminada por género. Es relativamente fácil, hoy día los sistemas están informatizados, podríamos empezar a enterarnos qué está pasando con aprobación, desaprobación, repitencia, deserción, saber si esta cañería agujereada está tan agujereada como se nos ha dicho o no, y poder hacerlo además a nivel institucional global para la política institucional, pero lo podríamos hacer a nivel general si es que tuviéramos eso. Entonces, ver cómo la información de nuestras propias instituciones se empieza a discriminar. Y la otra cosa es tener herramientas. Digamos, hay que querer hacerlo, hay que planearlo para hacer, hay que tener información que nos ayude, pero tener herramientas también, ¿no es cierto? Esto que nos acercaría el pasar de una política escrita a una acción concreta que logre un cambio deseado. La plata, por supuesto, y la voluntad política, pero también tener herramientas. Con frecuencia nuestras instituciones están carentes de herramientas. Con frecuencia nosotros vemos en muchas de este tipo de políticas, transversalización de derechos humanos, acción por la infancia y todo este tipo de cosas, sin instrumental para operar en la realidad.
Y eso sí se puede lograr y sí se puede construir. Entonces, no bajar la guardia es muy, muy importante. No nos olvidemos, el momento que estamos viviendo es bien ilustrativo. Tenemos allá afuera un combate por el currículo escolar, en donde nos quieren hacer retroceder de poner la palabra género en el currículo escolar. Está por darse una sentencia, y esa sentencia está en manos de una jueza, que es la misma que tiene el caso acerca de la píldora del día siguiente. Los machistas no son solo los hombres, lo somos también las mujeres. Por eso hay que trabajar en ambos sentidos, con ambos grupos, juntos, por separado, desde sus perspectivas, pero también desde la perspectiva integradora. No hemos ganado la batalla. Estamos en un momento crítico en donde más bien tenemos que volver a mirar qué está pasando, qué ha hecho posible que después de, no sé, 15 o 20 años de empezar a introducir los temas acerca de la discriminación de la mujer en la política pública, después de 12 años de estar en el currículo escolar, el enfoque de género, hoy día estén a punto de hacernos retroceder como país. Y eso es muy, pero muy importante de tener en cuenta. Entonces, que trabajemos a nivel de académicas, que es muy importante, no solo porque somos las que vamos a ayudar a producir el conocimiento en este país, no solo porque estamos en un lugar privilegiado de la sociedad para eso, sino porque estamos con quienes, de una u otra manera, se van a hacer cargo de la política nacional. Estamos más o menos cerca de los niveles de decisión, y mucho más acá en Lima, y mucho más en universidades como esta, la Pacífico y la Católica, en donde los ministros, viceministros, exministros y viceministros circulan. Solo quiero terminar diciendo una cosa. Nuestro trabajo por la equidad de género no es un problema de mujeres para mujeres. No se trata de que las mujeres vivamos mejor, solamente que tenemos derecho a ello. Se trata de que una sociedad con equidad de género será una sociedad mejor. Una sociedad en donde nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos y nuestras hijas vayan a poder vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, sorprendido porque, bueno, es parte del tema del machismo y eso. Esperaba que yo iba a ser el último en comentar. ¿No? Son parte de las cosas que hay que cambiar, hay que tirar los dados o hacer algo más aleatorio. Y es parte, como decía Patti, de estas cosas que están enraizadas en nuestra cultura y una forma de ver el mundo que simplemente es menos justa de la que quisiéramos. Yo, bueno, he leído el paper y me he ilustrado mucho. No soy un especialista en el tema, pero me ayudó a reflexionar un poquito sobre el contexto en el que estoy acá en la universidad, lo que hacemos, los colegas, el rol que ha tenido la Pacífico en esos temas. Y bueno, he encontrado algunas noticias alentadoras y otras no tanto. Todo está en proceso y creo que se puede avanzar. Bueno, en primer lugar, en los últimos 4 gestiones de rectorado de la universidad ha habido un cambio. Si partimos de Foz y Tayo, fueron rector y vicerrector, luego vino Toti y Tayo, luego Felipe y Mati, y ahora tenemos casi un matriarcado, con Elsa de rectora, Cintia Zambor de vicerrectora y David Mayorga en minoría de vicerrector. O sea, es un cambio notable, creo. Ojalá que se consolide. Quería comentarlo porque tengo la ventaja de local y puedo hacer estos comentarios, digamos, con cierta experiencia práctica. De los 4 decanos de facultad, 2 son también damas.
Marta Chávez y Michelle Rodríguez, ¿no? Entonces hay paridad en cuanto a decanos. Esas serían las buenas noticias. Las que no son tan buenas son que todavía tenemos temas en cuanto a reclutamiento y a incorporación de un poco más balanceada de profesores a tiempo completo. Por ejemplo, el ratio es 3:1, ¿no? Y no está mejorando. Creo que no estamos haciendo todavía suficientes esfuerzos para mejorar en eso. Claro, a veces los jefes de departamento nos dicen de que se hace lo posible, se busca, se abre el concurso es abierto, meritocrático, y no se presentan suficientes candidatas, ¿no? Ese es el comentario que más se escucha. En el caso del personal administrativo de apoyo, ahí sí la cosa está mucho más balanceada, de hecho es 40-60. Y en el caso de los estudiantes, como ustedes saben, bueno, esto ya a nivel de país es una realidad, pero en la Pacífico también el 55% de los estudiantes es femenino. Ahora, ¿cuál es la experiencia, digamos, en cuanto a formar líderes en la investigación y en las políticas públicas que puedo relatar, que puedo reseñar, ¿no? Bueno, al principio la Pacífico empezó como una universidad solo masculina, pero al quinto año más o menos se volvió mixta. No vamos a hacer números de años de egreso, pero por ejemplo tenemos acá a Lorena, que es una brillante egresada de la universidad, ¿no? En la carrera de Economía. Arlet ha sido decana, más o menos contemporánea conmigo. Elsa la tenemos ahora prestada en la actividad pública, Elsa Galarza, ¿no? Lorena Alcázar está aquí presente. Elsa Castillo y Marta han asumido roles de dirección acá en la universidad. Estamos tratando con digamos, las incorporaciones más jóvenes de tener el balance. No siempre es posible. Tenemos a Joana Camiche acabando el doctorado, Ivonne García la acabamos de ordinarizar, y ahí en su caso hemos considerado el tema de la licencia de maternidad, lo hemos digamos, separado a la hora de hacer la contabilidad de los años de servicio productivo para digamos, en términos del valor para la universidad. Creo que ha sido un caso interesante, emblemático de una dirección que vamos a seguir. Tenemos a Noelia Bernal, que es una joven investigadora que ahora se está especializando en el tema de pensiones. Y luego mucho de lo que hacemos trata de hacer incidencia en política pública, ¿no? Tenemos ahora a María Eugenia Mujica, de viceministra en el MIDIS. Bueno, en el MEF está Alfredo ahí de ministro, pero los dos cargos digamos, al final más importantes de gestión de la política económica lo tiene a cargo dos egresadas de la universidad, Claudia Cooper y Roxana Polastri. Ministerio de Educación, ¿no? En este momento, además de tener ministra y viceministra, pero yo voy a referir básicamente a la experiencia que conozco de economistas y carreras relacionadas. María Antonieta Alba es la jefa de presupuesto del ministerio, ha sido mi alumna. Me honra mucho de tener egresadas de ese nivel. Ya está manejando todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Verónica Zapata es la contraparte de Lorena desde el punto de vista de las políticas del Ministerio de Educación en educación superior. En la educación universitaria, claro, me van a decir, bueno, pero el BCR es un pésimo ejemplo. Sí, hay avances y hay retrocesos. En el BCR han habido directoras mujeres como Marta Rodríguez y Beatriz Boza, pero digamos,
Debajo de Renzo Rossini, la gerente general adjunta es Marilyn Choi, ¿no? Pero claro, pero sí hay un problema de que en los temas financieros un poco más difícil, ¿no? Ahí ha habido, pero la buena noticia es que tenemos ahora a Socorro Heisen como superintendenta de banca y seguros, ¿no? Carolina Trivelli es, digamos, una experta mundial en el tema de microfinanzas y de inclusión financiera. Espero no olvidarme de nombres. Y lo que he tratado de hacer es un poco matizar, digamos, las cifras, sí, todavía son contundentemente, ¿no? Son desfavorables para la equidad de género, pero el ejemplo de todas estas colegas que he mencionado, ¿no? Demuestran que en realidad el valor que le aportan a la sociedad es tanto mayor que las contrapartes masculinas, y que, claro, han tenido que en el camino invertir mucho más en términos de sacrificio para poder llegar a equipararse en la igualdad de probabilidad de llegar a esos cargos, y que quizás todavía son minoría precisamente por eso, ¿no? Porque, digamos, los costos estructurales ahí todavía son muy fuertes, ¿no? Y en esa dirección habría que avanzar. Por un lado, visibilizar más algunas de estas estadísticas que, sí, a mí no me han, digamos, sorprendido, pero sí son duras, y tendremos que hacer, en el caso de la universidad, bueno, acabo de ver lo que ha hecho la Católica, y veremos cuánto de eso podemos nosotros también implementar en la UP como buenas prácticas para una mayor equidad de género en el faculty. Y estamos llanos a colaborar para tratar de mejorar las políticas y la práctica, ¿no? Y hay mucho de... Yo también creo que he tomado bastante conciencia del tema, más allá de haber hecho algunos papers tratando de medir la discriminación salarial. Cuando uno lee un poco más de la evidencia y los casos, toma conciencia y cambia seguramente de actitud, y también, ¿no? Es más abierto a posibilidades de cambios y de mejores políticas. Y bueno, en ese sentido les agradezco que me escuchen ahora siendo una minoría. Gracias. La verdad que es un honor compartir esta mesa y esta discusión sobre las políticas públicas y específicamente en el ámbito académico respecto a igualdad de oportunidades para mujeres. Y para poner un poco de números a las evidencias anecdóticas de Gustavo, he traído números del mundo académico, ¿no? Y bueno, que reflejan las desigualdades que ya se han observado, ¿no? Por un lado tenemos que hay más mujeres que se están graduando y titulando en universidades, ¿no? Por ejemplo, en el 2016 se titularon o graduaron 124.000 mujeres, ¿no? Y acá estamos incluyendo todo lo que son bachilleres, licenciaturas, maestrías y doctorados, ¿no? O sea que alrededor de un 55% de todos los grados y títulos registrados, digamos, corresponden a mujeres, ¿no? Más que los hombres. O sea, las mujeres aparentemente estudian más que los hombres, ¿no? Y normalmente se sacan mejores notas también. Pero eso luego no se ve reflejado en el mercado laboral, ¿no? O en posiciones de poder, ¿no? Por ejemplo, hay pocas mujeres en lo que son posiciones de rector, vicerrectores, ¿no? En universidades públicas, por ejemplo, hay 51 universidades públicas, y de estas en 18 universidades alguna mujer ocupa un cargo de vicerrectora, académica o de investigación.
Y por el lado de universidades privadas tenemos 91 universidades privadas y en 20 universidades privadas cuentan con autoridades mujeres y curiosamente en este caso 10 son rectoras. O sea, tenemos 10 rectoras mujeres en universidades privadas, ¿no? Entonces, sí, claramente, claro, hay un avance, digamos, por el lado de mujeres, pero todavía mayoritariamente están en cargos los hombres, ¿no? Y cuando vemos el campo de la investigación, ¿no? También vemos que las mujeres no están representadas según, digamos, las proporciones, ¿no? Solamente en el mundo, solo 28% de investigadores son mujeres. Estos son datos de la UNESCO, ¿no? Y en el Perú, ¿no? De acuerdo al registro de investigadores de ciencia y tecnología, que es Regina, que tiene exigencias bastante altas, de cada 100 investigadores, 26 son mujeres. O sea, estamos similar, digamos, para esta muestra, ¿no? A nivel global, ¿no? Entonces, claramente, digamos, estas cifras, digamos, muestran las desigualdades que ocurren, digamos, en el ámbito laboral, también se reflejan en el ámbito académico, ¿no? En el tema de investigación también se puede, incluso, digamos, más allá de lo que son las autoridades o los investigadores, ¿no? Cuando se hacen investigaciones en algún campo de la medicina, por ejemplo, ¿no? Generalmente las investigaciones se hacen pensando más en los hombres que en las mujeres, ¿no? No hay investigaciones, digamos, que toman en cuenta características, digamos, específicas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, distintos efectos de aspectos cardíacos, por dar un ejemplo, ¿no? Que se manifiestan de manera distinta en hombres que mujeres, y no obstante hay más investigaciones sobre hombres que sobre mujeres, ¿no? Entonces, no solamente la parte de poder y la parte de las investigaciones, sino también sobre el tema de las investigaciones, ¿no? Que hacen más incidencia en aspectos del lado de hombres, ¿no? Entonces, esto para situarnos, digamos, un poco de cifras, ¿no? En el mundo académico, ¿no? Y ya pasando para hacer un comentario, digamos, específico del informe, ¿no? que me pareció bastante interesante lo que se plantea en términos, se analiza las distintas políticas que hay a nivel del país o a nivel de las universidades, ¿no? Y sí hay un hallazgo importante, ¿no? Que faltan estrategias para evaluar el impacto de estas políticas, ¿no? Y el impacto de las políticas se pueden evaluar en términos de resultados, digamos, que es al final, digamos, lo que se busca, ¿no? Si efectivamente el impacto de esas políticas están teniendo un resultado en que las mujeres puedan acceder a posiciones de poder, ¿no? O que haya más mujeres investigadoras, ¿no? Entonces, digamos, sí, digamos, la investigación, digamos, también debería tener este componente, ¿no? De un análisis que es dar un paso más allá, ¿no? Bueno, entonces estas políticas, digamos, son solamente políticas que hablan, digamos, que establecen ciertos códigos, ciertas prácticas, o están yendo más allá, ¿no? Y teniendo un impacto real. Entonces, sí, ese es un ámbito que es importante, digamos, profundizar, ¿no? Y en el caso específico de Perú, ¿no? Ya hemos visto las cifras de autoridades universitarias mujeres, ¿no? Entonces, digamos, específicamente se puede plantear políticas diseñadas específicamente para fortalecer la participación de la mujer en los cargos de poder, ¿no? Y por consiguiente, digamos, evaluar los resultados, ¿no? Y en realidad no es solamente cargos de poder, pero también, bueno, dentro de lo que es la docencia,
¿no? Que ahí Patricia ha hablado a ese respecto, ¿no? Los mecanismos de selección docente, ¿no? También incluyan políticas de igualdad de oportunidades, ¿no? Y sobre todo evaluar el impacto de estas políticas, ¿no? Y también tener en el ámbito de investigación, ¿no? Brindar oportunidades a mujeres para que puedan estar en el ámbito de la investigación, acceso a fondos, por ejemplo, ¿no? Fondos de investigación, ¿no? Para que puedan mujeres participar en equipos de investigación, ¿no? De la misma manera, ¿no? Y hay otro ámbito también, aparte de lo que es la docencia o los cargos de poder, ¿no? También a nivel estudiantil, también se puede empezar, digamos, con estas políticas de fomento de participación de la mujer en el ámbito estudiantil, ¿no? De tal manera que no solamente participen hombres representando a los estudiantes en las asambleas universitarias, en los consejos universitarios, pero que también hay una política para promover la igualdad de las oportunidades para las mujeres en la representación estudiantil. Digamos, son distintos ámbitos en los cuales se puede diseñar políticas, ¿no? Y evaluar los resultados, ¿no? Y finalmente quería referirme a un tema que mencionó Patricia sobre el tema sobre que en las condiciones básicas de calidad, digamos, que son las que se utilizan para evaluar el licenciamiento institucional de las universidades públicas y privadas, ¿no? Efectivamente no hay nada específico sobre estos temas de políticas de igualdad de género. No obstante, hay un instrumento que se ha creado con la ley universitaria, ¿no? Que se llama la Defensoría Universitaria, ¿no? Y la Defensoría Universitaria es justamente, digamos, una instancia donde las mujeres pueden presentar un reclamo en caso sufran una discriminación, ¿no? Se presenta un concurso docente y tienen un reclamo porque las están discriminando por ser mujer, y la Defensoría Universitaria es la instancia donde pueden presentar este reclamo, ¿no? Y desde SUNEDU estamos impulsando que se implementen estas defensorías universitarias y que no solamente, digamos, designen a alguien, pero que las universidades implementen las mejores prácticas para tener estas defensorías, ¿no? Mejores prácticas en cuanto a que el defensor universitario debe ser designado por la asamblea, no por el rector de la universidad, ¿no? Que reporte, digamos, este defensor universitario a la asamblea universitaria, ¿no? Que está por encima del rector. No son algunas de las buenas prácticas, digamos, que te puede asegurar que este defensor universitario ejerza su cargo de una manera independiente, ¿no? Y esa independencia es necesaria para justamente evaluar estos casos de discriminación, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una herramienta que se puede utilizar para ello y de una manera más efectiva, ¿no? Y sí, desde SUNEDU vemos que no se está usando de manera efectiva, digamos, esta instancia, ¿no? Y sí estamos trabajando, digamos, para que más universidades implementen esta instancia y que adopten las mejores prácticas, digamos, en ello, ¿no? Y con eso, bueno, pues termino mis comentarios, ¿no? Yo creo que, gracias por los comentarios en primer lugar, porque lo que ha dicho Patricia Salas, mi tocaya, esto de las herramientas es clave, es sumamente interesante. Fíjense que yo soy parte de la comisión que se supone tiene que hacer seguimiento a estas políticas, ¿no? Pero no cuento con instrumentos. Es algo desesperante, claro, yo sigo dictando 10 horas, no tengo descarga, nada de nada que me ayude a que esta comisión funcione, ¿no? Felizmente esa comisión se reúne una vez al mes y trabajamos con 2 profesores, uno es el profesor Eduardo Darllán, que ayer habló, el otro es el profesor Juan Carlos Dextre de Ciencias, que colaboran, y una estudiante. Entonces sí, la comisión es, digamos, yo creo que es la mejor comisión que pudo haber ahí en ANIPIS. Sin embargo, no tenemos los instrumentos, ¿no? Entonces ahí viene también un aprendizaje que
cuando sacamos la política, cuando sacamos la comisión, nos sacamos, ya no voy a decir dinero, sino descarga tiempo y instrumentos como lo que tú dices. Bueno, ¿cómo hacemos ese seguimiento? Entonces, ¿qué pasó? Ahora han habido los concursos de ordinarización y promoción. Yo he tenido que escribir ya a cada departamento: estimado doctor, no se olvide las políticas de género, se las adjunto, porque yo sabía que se estaban presentando varias mujeres y todos los estudios dicen, y ahí viene entre comillas el sesgo sutil, que cuando no hay mujeres en los jurados, la tendencia es a preferir las candidaturas masculinas. Y cuando digo preferir, eso está demostrado por un famoso artículo que salió en Nature, esta revista indexada top, que la gente dice que se muere por publicar en Nature, al menos en la Universidad Católica, toda la gente de ciencias, y en ese estudio se vio, se analizó en el concurso de la Academia Nacional Sueca, o sea, no hablamos de otra que sino la sueca, cómo habían sido las puntuaciones, ¿no? Fue todo un lío, incluso llegaron, entre comillas, al Tribunal Constitucional de Suecia para poder acceder a los documentos, ¿no? Porque el estudio se hizo con los documentos que habían sido la base de ese concurso para entrar a la Academia de Ciencias. Entonces, bueno, al final lo lograron y las personas demostraron, Wéneras y no me acuerdo la segunda persona, demostraron que para que una mujer entrase en la Academia Nacional de Ciencias tenía que tener una producción 2.5 más que la del varón, a partir solamente del estudio de los documentos, los files, ¿no? Entonces, yo sí creo que las políticas necesitan un seguimiento. Este estudio de la Academia Sueca y con todo lo que implicó es solo uno de los tantos estudios que uno debe, digamos, mencionar para poder tener estos instrumentos, porque si no hay instrumentos no hay manera de mostrar cómo se sigue perpetuando la discriminación. Y eso en el caso de la universidad yo creo que los instrumentos es clave, y el otro punto clave que ahora queremos movilizar es a la comunidad universitaria, ¿no? No todas las políticas tienen aceptación, pero algunas que sí pueden ser, como el tema que se ha señalado, que es el tema de violencia y hostigamiento sexual. Ese sí tiene tiene una cierta aceptación, sobre todo por parte de las docentes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se puede comenzar. Entonces dejo a Sofía, a Jimena, para que conteste. Les inviten a responder tanto los comentarios del panel como el público que hay un par de preguntas que no está dirigido a alguien en particular, así que estamos compartiendo. No sé si así como la continuación por acá. Bueno, justamente una de las preguntas está referida a el impacto que puede tener una política nacional en el surgimiento de políticas institucionales. Bueno, creemos que sí, que es fundamental, ¿no? Porque justamente es el marco, además es el marco legal que guía a las instituciones. Lamentablemente tenemos, por ejemplo, acá en el planning que hay algunas cuestiones relacionadas al tema de género, incluso sobre el tema de mujeres en cargos de liderazgo, pero que no necesariamente se lleva a cabo o se da seguimiento real dentro de las instituciones, y que sería importante o interesante ver cómo podemos contribuir o cómo podemos hacer desde el Estado y desde las instituciones a la par para realmente que estos objetivos que se plantean a nivel de políticas nacionales, yo tengo un problema con el micrófono, las políticas nacionales realmente, puede ser por esto, no, es que esto hace un rato, realmente se lleven a cabo, ¿no? Y creo que también ahí tenemos una tarea pendiente, que es un trabajo más colaborativo y más de la mano entre la academia con el Estado y con las organizaciones, para realmente generar incidencia más fuerte, generar incidencia que genere efectivamente cambios, ¿no? Y creo que, bueno, puedo hablar desde Patricia, desde mí, desde la Universidad Católica, y espero que así sea en general, ¿no? Estos puentes que son necesarios afianzarlos, ¿no? Y trabajarlos con mayor fuerza. Justo hay una pregunta sobre qué puentes podemos establecer con SUNEDU.
Entonces acá el primer puente ya ha sido establecido y de otra manera también es, a veces, como dice Jimena, no nos tendemos los puentes, ¿no? O sea, damos por supuesto que la otra persona no nos va a escuchar y cuando de repente sucede todo lo contrario, no nos escuchan y se convierten en nuestros aliados y aliadas. Entonces yo creo, hemos invitado a que participen también del evento que estamos organizando en Mulíes. Entonces, ahí también va a haber la ocasión para seguir discutiendo y dar información, porque si de algo me he convencido es que cuando uno presenta información y data concreta y bien elaborada, pues ya los argumentos de que, no sé, esto es una anécdota, no me parece, en mi sitio es ABC, pues no, ya eso es algo que hemos aprendido y que el Grupo Sofía está trabajando bien, data, bien sustentada, bien fundamentada para poder avanzar, ¿no? Porque si no, cada vez que hablamos, viene el contraataque. No, esas son ideas, son creencias, son sentimientos, pero no hay nada. ¿Qué informe tienen? Entonces ahora sí nos hemos dedicado a la data dura y pura y eso creo que es el camino para avanzar. Acá me preguntan sobre cómo hacer para trabajar con las otras universidades y yo creo que en el Grupo Sofía está la idea de trabajar con las universidades también de las diversas regiones y desde la universidad también está la Red Peruana de Universidades con la cual estábamos trabajando con 5 universidades la investigación que mencioné en la mañana. Entonces vamos caminando, ¿no? Aunque las resistencias al tema en las universidades regionales son mucho más fuertes según lo que nos han podido referir las propias coordinadoras, ¿no? Yo quisiera señalar además que, por ejemplo, en el caso de Europa, lo que se está haciendo para generar esta incidencia, además que se está para las universidades, es que parte de los fondos o parte de, digamos, del checklist que se tienen que cumplir las instituciones para presentar o postular a algunos fondos, tienen que cumplir también con temas de enfoque de igualdad de género. Entonces, creo que también es una forma muy interesante, que además que invita realmente a que las instituciones traten de cumplir con estas cuestiones cuando desde mandatos nacionales o de gobiernos vienen fondos o vienen cuestiones diversas direccionadas a estos temas, ¿no? O desde las instituciones privadas también, ¿no? Quisiera mencionar también que en este grupo de Mulíes, al cual están todos y todas invitados a participar, que es el 6 y 7 de julio en la Pontificia Universidad Católica, que es el espacio Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas, que aquí la rectora, la vicerrectora, también la superintendente van a estar participando, Patricia, esperamos que participen y todas, es justamente de distintas universidades de toda América y que tiene un observatorio de igualdad, observatorio de liderazgo de mujeres. Entonces también son espacios, y hay distintos espacios que podemos comenzar a utilizar para poder ir midiendo cómo está la situación de las mujeres, ¿no? Pero también parte de un compromiso, no solamente de que existen instrumentos, sino que las instituciones realmente se comprometan a dar esta información, que también es lo más difícil, ¿no? Yo tengo 2 preguntas, una para mí y la otra compartida con Lorena, que cada una responderá, supongo. Una es que se está haciendo en las universidades e institutos para la reinserción de mujeres por maternidad. Con las trabajadoras, sean docentes o sean del personal administrativo de servicios, está lo que la ley plantea, porque simplemente salen, tienen su licencia por maternidad y vuelven a su trabajo, comillas, sin ningún problema. Digamos, en la lógica de reinserción laboral, su trabajo las está esperando. El problema más grave de la reinserción laboral de las mujeres que acaban de tener un niño es cómo la institución toma nota de que esa mujer tiene un niño pequeñito, ¿no es cierto? Y tiene un conjunto de previsiones o facilidades de las que se decía en la mañana. ¿Por qué no un poquito de flexibilidad en los horarios para poder compartir ambas funciones? En el caso de los estudiantes es muy grave porque hasta donde yo sé no hay nada, salvo alguna universidad en específico que tenga alguna norma. Simplemente las chicas que están embarazadas o pierden el semestre, deciden perder el semestre para atender al niño en sus primeros meses, o simplemente un día desaparecen,
dan a luz y a la siguiente semana vuelven a aparecer. Y digamos, no hay nada previsto, hasta donde yo sepa, de normatividad en nuestras universidades en donde se prevea un mínimo de un protocolo o algo más allá de lo que hay para todos, permiso porque me enfermé, ¿no es cierto? Entonces si tocó examen ese día, me lo tomas otro día. Y depende mucho del humor de los profes. Lamentablemente, el sistema de poder y de jerarquía entre el profe y el estudiante universitario es muy, muy fuerte. Y a veces todo depende de los profes, inclusive a veces por encima de las normas. Si el profe decide tomarte o no el examen, si decide tenerte o no en consideración porque para el trabajo que tenías que presentar o no, es bien arbitrario, es bien arbitrario, y creo que hay sí un campo de normatividad que podríamos trabajar buscando la mejor solución posible. No se trata de que te la pongo facilita porque eres mamá, ¿no es cierto? Es decir, te califico con menos. No se trata de eso, yo creo que se trata de tener un conjunto de medidas sobre eso. Nosotros en la universidad tenemos una guardería a la cual teóricamente tienen derecho los estudiantes, pero los estudiantes no están enteradas de que esa guardería existe y que la podrían utilizar, y la verdad es que no sé si se daría abasto si todas las mujeres de la universidad la usaran como corresponde. Entonces la verdad es que no, ahí hay mucho trabajo que hacer. Y la otra pregunta es ¿cómo sugeriría evaluar las políticas de igualdad de género de forma rápida? Para empezar, sería interesante tener políticas de igualdad de género. Eso. Lo segundo es ponerlas de manera lo más clara posible en los instrumentos de gestión. Hoy en día, para bien y para mal también, le ponemos mucha métrica a nuestros instrumentos de gestión, ¿no es cierto? Todos los planes, incluso los instructivos que tiene ese plan, etcétera, evidencias. Entonces, ya, utilicemos eso también, pues, y hagamos que nuestros instrumentos de gestión estén indicados cuáles son los indicadores y las fuentes de verificación para las políticas que planteamos, de tal manera que no sean en estricto, como se decía, la posibilidad que sea letra muerta o un lindo adorno que tú te vas a un evento internacional, sí dices aquí está mi modelo educativo, mi estatuto, mi no sé qué, dice tales cosas, pero luego en la práctica nos faltan herramientas. Yo sí creo que además de ponerlo en los instrumentos de gestión hay que hacer un muy fuerte trabajo de sensibilización, y si no producimos el conflicto interno en las mujeres y en los hombres de que la discriminación es de verdad, miren, podemos decir lo que sea, podemos escribir lo que sea y inclusive podemos hacer cosas políticamente correctas porque vamos a quedar mal, ¿no es cierto? Pero eso, miren, no se sostiene de ninguna manera. Y la otra, tener herramientas e instrumentos, desde capacitación, desde tiempo, desde mecanismos, desde responsabilidades asignadas, etcétera. Porque si no tenemos esas cosas es tener ideas sin tener manos, y las manos sin cabezas sirven para poco y las cabezas sin manos también sirven para poco. Entonces yo creo que antes de... Sí hay que pensar en evaluar, en hacer seguimiento. Creo que hemos entrado en una cultura de evaluación bien interesante en el país en general, pero primero revolucionemos nuestras ideas, escribamos nuestras políticas, armemos nuestras herramientas y midamos sobre eso. Para continuar con este tema de lo que son las políticas, ¿no? Coincido con mucho de lo que ha dicho Patricia sobre este tema, pero quiero referirme más el comentario al tema del cambio de mentalidad, ¿no? Que debe ser parte de la política, ¿no? Y hay una anécdota interesante de una empresa privada, ¿no? Cuyo, digamos, directorio quería designar a una mujer como gerente general, ¿no? Y bueno, el presidente del directorio sabía que eso implicaba, iba a generar resistencias dentro de la empresa, ¿no? Y entonces lo que hizo para, digamos, minimizar estas resistencias es, primero la designó como gerente general adjunta, ¿no? Digamos, gerente general adjunta
del gerente general, que era un hombre, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, fue como una especie de transición, ¿no? Para buscar el cambio de mentalidad en la empresa, ¿no? Y que finalmente aceptaran que una vez que, bueno, ya estaría, digamos, dadas las condiciones para designarla gerente general, ya se pudiera dar ese paso, ¿no? Pero, digamos, acá con lo que se escribe, pues que la visión era que si lo hubiera designado gerente general inmediatamente, sin pasar por esa transición, es probable que hubiera habido muchas resistencias y hubiera fracasado, digamos, en el cargo y hubiera tenido que salir del cargo, ¿no? Entonces, esto, digamos, para describir el cambio de mentalidad que también se requiere, ¿no? No es únicamente, claro, podemos dictar políticas vinculadas a igualdad de oportunidades, ¿no? Pero también ahí hay un tema, ¿no? Vinculado con el cambio de chip, digamos, que se requiere, digamos, para ello, ¿no? Hay una pregunta también sobre políticas de género respecto a maternidad en SUNEDU, ¿no? Y bueno, SUNEDU, como ustedes saben, es una entidad pública y aplicamos, digamos, las leyes vinculadas a lo que es maternidad, ¿no? Cuando una persona está embarazada, digamos, le corresponde el tiempo de maternidad, ¿no? Que son estos 90 días, el tiempo de lactancia, y también, digamos, tenemos un lactario en SUNEDU, ¿no? Entonces sí se aplican estas políticas, digamos, que están a nivel de la regulación, ¿no? Y a veces, digamos, sería interesante poder innovar, que aunque es difícil en una entidad pública, digamos, salirse mucho de los parámetros, ¿no? Pero, por ejemplo, temas de flexibilidad de horario, digamos, sí son interesantes para que las mujeres, digamos, puedan seguir participando del ámbito laboral y al mismo tiempo poder tener, digamos, este tiempo adicional que se pueda requerir, digamos, con los hijos, ¿no? Digamos, son algunos aspectos, digamos, que se pueden ensayar, digamos, para fomentar que las mujeres participen en el mercado laboral, ¿no? Este tipo de políticas, flexibilidad o, por ejemplo, que pueden llevar a sus hijos, digamos, en algún momento en el año al trabajo, ¿no? También ayuda a bueno, a que los hijos entiendan qué está haciendo la mamá mientras se va de casa todo el día, ¿no? Y por qué hay tantas horas fuera, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas son interesantes, digamos, bueno, en la relación más mujer-hijo, ¿no? Y son cosas pequeñas, digamos, pero que se pueden ensayar y ayudan en el ámbito laboral. Gustavo, ¿deseas hacer un comentario final? Bueno, yo siempre tratando de balancear aquí la perspectiva. No, yo creo que la tecnología nos va a ayudar bastante a superar algunos de estos entrampamientos, ¿no? Porque por lo menos en el trabajo académico, más allá de dictar nuestras horas de clase, y eso también se puede hacer medio blended, como dicen, ¿no? El trabajo académico de producción de investigación se puede hacer en realidad ahora en cualquier parte, y en ese sentido está generando muchas más posibilidades de flexibilidad real, realista, y tengo la esperanza de que, bueno, y se puede hacer un paper al respecto, si eso ¿no? posibilita una más rápida equiparación, digamos, de oportunidades de ascenso y de producción de papers, ¿no? Porque creo que va a ser un elemento bien importante para cambiar algunas de estas tendencias que están tardando tanto tiempo en cambiar.